Cuando el último rayo de sol acarició el pelaje, ahora blanco y brillante de luz, pastando libremente por los verdes campos, mientras Lucas la observaba desde la cerca con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Toda la aldea comprendió que habían presenciado el mayor milagro que la compasión humana podía lograr, la transformación de un corazón roto en un símbolo de esperanza para toda la comunidad. Pero para entender cómo llegamos a este momento de pura emoción, hay que retroceder meses atrás, cuando todo comenzó de manera completamente diferente. Era una mañana de septiembre cuando Lucas, de 8 años, se despertó incluso antes de que saliera el sol. Había algo en ese día que lo inquietaba, una sensación extraña en el pecho que no podía explicar. Vivía con sus padres doña Marina y don Ramón en una casita sencilla de 3 habitaciones en las afueras de Esperanza, una pequeña comunidad rural enclavada entre colinas cubiertas de bosque nativo. La familia vivía de la venta de verduras que cultivaban en su huerta y de algunos trabajos ocasionales que don Ramón conseguía en el pueblo vecino. Lucas siempre había sido un niño diferente. Mientras los chicos de su edad jugaban al fútbol o a videojuegos, él prefería observar los pájaros, conversar con los gatos callejeros e inventar historias sobre las nubes que pasaban por el cielo. Doña Marina solía decir que su hijo tenía un corazón demasiado grande para su pequeño pecho, y don Ramón, hombre de pocas palabras, solo sonreía con orgullo cuando veía al niño cuidando algún animal herido. Esa mañana en particular, Lucas salió al patio aún en pijama, descalzo sobre el césped húmedo del rocío. El silencio solo era interrumpido por el canto lejano de los grillos y el suave susurro de las hojas movidas por la brisa matutina. Caminaba sin rumbo fijo, simplemente siguiendo su intuición, cuando un ruido diferente llamó su atención. Venía de una mata cercana al muro que separaba su patio del terreno baldío de al lado. Se acercó con la curiosidad propia de la infancia, pero también con el cuidado que había aprendido observando a los animales. Entre las hierbas altas y las ramas secas, sus ojos captaron algo que hizo que su corazón latiera con fuerza. Un corderito pequeño, de pelaje que debería ser blanco, estaba tirado en el suelo en posición fetal. Pero no era un corderito común. Su piel estaba cubierta de extrañas protuberancias, como tumores que brotaban desordenadamente por todo su cuerpo. Algunas de esas protuberancias tenían un preocupante color rojizo y otras parecían estar necrosadas. El animal giró lentamente la cabeza hacia Lucas, y sus ojos, aún brillantes a pesar del evidente dolor, encontraron los del niño. Fue un momento de conexión pura sin palabras, donde dos almas se reconocieron. El corderito emitió un balido débil, casi inaudible, como una súplica de ayuda que atravesó el corazón de Lucas como una flecha. «Mamá, papá», gritó Lucas, corriendo de vuelta a casa sin apartar la vista del animal. «Hay un corderito herido afuera». Doña Marina salió de la cocina aún con el delantal manchado de harina, y don Ramón dejó el café a medias. Siguieron a su hijo hasta el lugar, y cuando vieron la situación del animal, intercambiaron una mirada que Lucas conocía bien. Era la mirada que ponían cuando no sabían cómo pagar una cuenta a fin de mes. «Hijo», dijo doña Marina, agachándose al lado de Lucas, «este animalito está muy enfermo. No sé si podremos, pero está sufriendo». «Mamá», la interrumpió Lucas, con la voz entrecortada, «mira sus ojitos, está pidiendo ayuda». Don Ramón, hombre práctico y de corazón blando disfrazado de duro, suspiró profundamente. Sabía que no tenían dinero para un tratamiento veterinario, pero también sabía que no podría dormir sabiendo que habían dejado sufrir a un animal. Además, había algo en la mirada decidida de su hijo que lo conmovió profundamente. «Voy a buscar una cuerda y una manta», dijo finalmente. «Lo llevaremos al doctor Enrique». El doctor Enrique Castillo era el único veterinario de la región,
un hombre de 60 años que atendía tanto a los animales de granja como a las mascotas en una clínica improvisada que funcionaba en una habitación anexa a su casa. Era conocido por ser técnicamente competente, pero también por tener una personalidad algo brusca y directa, características que había adquirido después de décadas lidiando con la dureza de la vida rural. La familia colocó cuidadosamente al corderito en una carretilla prestada del vecino y siguió por el camino de tierra que llevaba al centro de la aldea. Durante todo el trayecto, Lucas mantuvo una de sus manos sobre el animal, susurrando palabras de consuelo. Tranquilo, pequeño, te vamos a ayudar, te vas a poner bien. Cuando llegaron a la clínica, el doctor Enrique estaba atendiendo a una vaca con mastitis. Al ver a la familia Ferreira con el corderito, frunció el ceño. Conocía bien su situación financiera y sabía que un tratamiento complejo sería imposible de financiar. Déjenme ver, dijo, acercándose al animal con las manos aún sucias de la atención anterior. Examinó rápidamente las lesiones y negó con la cabeza. Esto es papilomatosis bovina, o algo similar. Los tumores están muy avanzados, algunos ya están necrosados. El animal está sufriendo mucho. Doctor, dijo Lucas, con una seriedad impresionante para un niño de 8 años, puede intentar salvarlo. El doctor Enrique miró al niño, luego a los padres, y de nuevo al corderito. En 4 décadas de profesión, rara vez se había encontrado con casos tan graves. Técnicamente, lo más humano sería sacrificar al animal, pero había algo en la mirada suplicante de Lucas que removió algo en el fondo de su alma endurecida. Mira, chico, dijo, quitándose los lentes y limpiándolos nerviosamente, puedo intentar algunas cosas, pero no les voy a mentir, las posibilidades son muy pequeñas, y el tratamiento será caro. ¿Cuánto?, preguntó don Ramón, calculando mentalmente si podrían pagarlo. Unos 300 pesos, como mínimo. Medicamentos importados, apósitos especiales, varias consultas. El silencio que siguió fue pesado. 300 pesos representaban casi la mitad de los ingresos mensuales de la familia. Doña Marina bajó la cabeza, y don Ramón se rascó la barba, señal de que estaba pensando intensamente. Fue entonces cuando Lucas hizo algo que quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. Sacó de su bolsillo una alcancía de barro, rajada y reparada con cinta adhesiva, y se la extendió al doctor Enrique. Tengo 43 pesos aquí, es todo lo que he juntado vendiendo limonada en la escuela. ¿Lo acepta? El doctor Enrique se quedó sin palabras, miró la alcancía, luego al niño, y sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo, un nudo en el pecho que no tenía nada que ver con problemas cardíacos. Sabes que esto no va a cubrir ni una 10ª parte del tratamiento, ¿verdad, chico? Lo sé, respondió Lucas, pero es todo lo que tengo ahora. Después consigo el resto. Puedo trabajar, vender más limonada, hacer cualquier cosa. Solo no deje que muera, por favor. En ese momento, el doctor Enrique tuvo una epifanía. Recordó por qué había elegido ser veterinario en su juventud, los ideales que lo movían antes de que la dureza de la vida los cubriera con capas de pragmatismo y desencanto. Miró de nuevo al cordero, que parecía mirarlo directamente con una expresión casi humana. ¿Sabes qué?, dijo, guardando la alcancía en su bolsillo, hagamos un trato. Me ayudas con los vendajes todos los días, y vamos intentando salvar a este animalito. ¿Qué te parece? Lucas sonrió por primera vez desde que había encontrado al animal. ¿En serio? ¿Va a intentar salvarlo? Voy a intentarlo, pero debes entender que puede que no funcione. Lo entiendo, pero al menos lo intentamos, ¿no? Y así comenzó un viaje que cambiaría no solo la vida del cordero, sino de toda la comunidad de Esperanza. El doctor Enrique decidió llamar al animal Luz, nombre sugerido por Lucas después de observar que incluso en medio del sufrimiento, los ojos del cordero mantenían un brillo especial. El tratamiento inicial consistió en una limpieza rigurosa de las lesiones, aplicación de pomadas antisépticas y una serie de inyecciones antiinflamatorias y antibióticos. Todos los días, justo después de la escuela, Lucas corría a la clínica, ayudaba con los vendajes,
limpiaba el lugar donde estaba Luz y sobre todo, hablaba con el animal. Era impresionante cómo su presencia parecía calmar al cordero. Durante los procedimientos más dolorosos, bastaba con que Lucas le sujetara la cabeza a Luz y le susurrara historias para que el animal se mantuviera tranquilo. ¿Sabes, Luz?, decía Lucas durante una de esas sesiones, estaba pensando en una historia sobre un cordero muy valiente que vivía en un bosque encantado. Tenía tumores por todo el cuerpo, pero debajo de ellos tenía un pelaje tan blanco y brillante que podía curar a otros animales solo con el toque. El doctor Enrique, que inicialmente veía esas conversaciones como pérdida de tiempo, comenzó a notar que Luz realmente respondía mejor al tratamiento los días en que Lucas estaba presente. Era como si la conexión emocional entre el niño y el animal creara un ambiente propicio para la cura. A medida que pasaban los días, la noticia del cordero enfermo y del niño dedicado se extendió por la villa. Primero fueron los niños de la escuela de Lucas, que empezaron a preguntar por Luz todos los días. Luego los padres de esos niños. En poco tiempo, toda Esperanza conocía la historia. Doña Concepción, dueña de la panadería local, fue una de las primeras en conmoverse. Apareció en la clínica una tarde con una bolsa de pan dulce y dijo: «Esto es para el niño. Un niño que cuida de un animal enfermo no puede pasar hambre». Don Juan, mecánico jubilado, se ofreció a ayudar en la construcción de un corral mejor para Luz. Un animal que se está curando necesita un lugar digno donde estar, justificó, ya midiendo el espacio detrás de la clínica. La maestra de Lucas, doña Helena, organizó una pequeña campaña en la escuela. Los niños traían monedas, pequeños juguetes para vender, e incluso medicamentos que sobraban en casa y podrían ser útiles. Es importante que comprendan, les explicó a los niños, que cuidar de quien lo necesita es responsabilidad de todos nosotros. Fue durante este periodo de movilización comunitaria que algo muy especial sucedió. Y aquí, queridos lectores que siguen estas historias de superación y humanidad, vale la pena que se suscriban a nuestro canal para no perderse otros relatos conmovedores como este, porque creemos que estas narrativas de esperanza necesitan ser compartidas y multiplicadas en nuestro mundo. Lo que sucedió fue que Luz comenzó a mostrar señales evidentes de mejoría. Los tumores más pequeños comenzaron a reducirse, la inflamación general disminuyó, y el animal comenzó a alimentarse con más apetito. Más importante aún, por primera vez desde que llegó a la clínica, Luz pudo mantenerse en pie durante unos minutos. Lucas estaba presente en ese momento mágico. Estaba contando una historia sobre ovejas voladoras cuando vio a Luz esforzarse por levantarse. «Doctor Enrique», gritó, sin poder contener la emoción. «Mira, se está poniendo de pie». El veterinario corrió y no pudo ocultar su sorpresa. En 40 años de profesión, rara vez había visto una recuperación tan significativa en un caso tan grave. Esto es increíble», murmuró, examinando al animal con renovado cuidado. Pero no todo eran flores en este viaje. Había en la villa algunas voces discordantes, lideradas principalmente por el señor Augusto Mendonza, un hacendado próspero y presidente de la Asociación de Vecinos. Para él, toda esa movilización en torno a un animal enfermo era pérdida de tiempo y recursos que podrían aplicarse en cosas más importantes. «No entiendo a esta gente», se quejaba el señor Augusto durante una reunión en la sede de la asociación, «gastando dinero en un animal enfermo, mientras hay gente que necesita medicamentos. Eso es falta de prioridades». Su discurso encontró eco en algunas personas, especialmente en aquellas que veían en la historia de Luz solo sentimentalismo exagerado. «El niño tiene buenas intenciones», decía doña Marlene, esposa de un comerciante local, «pero los padres deberían haberlo negado desde el principio. Crear expectativas en un niño con una cosa así». Esa presión social llegó a la familia de Lucas de forma indirecta pero contundente. Algunos vecinos comenzaron a comentar sobre el despilfarro de dinero y la falta de sentido práctico. Doña Marina, especialmente,
comenzó a sentirse juzgada cada vez que iba al mercado o a la farmacia. Ramón, dijo ella una noche, después de que Lucas se durmiera, estaremos haciendo lo correcto. La gente está hablando. Marina, respondió don Ramón, mirando hacia la habitación de su hijo. Viste la alegría en los ojos del niño cuando cuenta que Luz comió solo. ¿Crees que el dinero compra eso? Pero la presión aumentó cuando el señor Augusto decidió tomar una actitud más directa. Buscó al doctor Enrique en su clínica un jueves por la tarde, cuando Lucas aún estaba en la escuela. Doctor, dijo, sentándose sin ser invitado, vine a hablar sobre la historia del cordero. ¿No cree que ya es hora de terminar este sufrimiento? El doctor Enrique, que estaba organizando medicamentos, detuvo lo que estaba haciendo. ¿Qué quiere decir con terminar? Bueno, doctor, usted sabe muy bien, el animal está sufriendo, el tratamiento está costando caro, y esa familia no tiene recursos. Lo más humano sería resolver la situación. ¿Resolver cómo? Usted entiende, una inyección, el animal deja de sufrir, y todos vuelven a la vida normal. El doctor Enrique sintió la rabia subirle por el pecho. Había algo en la frialdad del señor Augusto que lo incomodaba profundamente. ¿Y quién decidió que el animal está sufriendo? ¿Usted? Porque yo, que soy veterinario desde hace 40 años, lo veo mejorar cada día. Doctor, sea realista. ¿Cuántos casos como este ha visto usted que se recuperen completamente? Era una pregunta difícil de responder. Honestamente, el doctor Enrique nunca había visto un caso tan severo presentar mejoras tan significativas, pero tampoco había visto un animal recibir tanto cariño y atención como Luz recibía de Lucas. Señor Augusto, dijo finalmente, le diré algo. En 40 años tratando con animales y personas, he aprendido que a veces la medicina no es solo remedios y cirugía. A veces es amor, es dedicación, es creer cuando todos se rinden. ¿Y sabe qué más? Veo más humanidad en ese niño de 8 años que en muchos adultos por ahí. El señor Augusto salió de la clínica visiblemente irritado. No estaba acostumbrado a que lo contradijeran, menos aún por alguien que consideraba socialmente inferior. Decidió entonces que necesitaba tomar otras medidas. La semana siguiente, difundió por la villa que el tratamiento del cordero era un despilfarro de los recursos de la comunidad y que era hora de que alguien tomara una decisión sensata. Su influencia en el pueblo era considerable, y algunos comerciantes comenzaron a cuestionar si debían seguir contribuyendo con donaciones. La situación llegó al conocimiento de Lucas de forma cruel y directa. Estaba en la panadería de doña Concepción comprando pan cuando escuchó a dos señoras conversando. Pobre Marina, gastando lo poco que tiene en ese animal. El marido debería prohibirlo. Sí, claro. Los niños no entienden estas cosas, los padres deberían tener más juicio. Lucas sintió que el mundo se derrumbaba. Por primera vez, comprendió que su lucha por salvar a Luz no era solo contra la enfermedad, sino también contra la incomprensión de los adultos. Llegó a casa llorando y contó todo a sus padres. Mamá, dijo, sollozando, ¿estoy haciendo algo mal? ¿Luz va a morir por mi culpa? Doña Marina se sentó junto a su hijo y lo abrazó con fuerza. En ese momento, todas sus dudas se disiparon. Vio que no estaba criando solo un niño, sino un ser humano con valores genuinos, capaz de amar sin condiciones. Lucas, dijo, secando las lágrimas del niño, estás haciendo lo más correcto que existe, cuidando de quien lo necesita. ¿Y sabes por qué algunas personas no lo entienden? Porque olvidaron cómo es tener el corazón limpio como el tuyo. Don Ramón, que había escuchado la conversación desde la cocina, se unió a ellos. Hijo, cuando yo era niño, mi abuelo me dijo algo que nunca olvidé: la medida de un hombre no está en lo que tiene, sino en lo que hace cuando alguien lo necesita. Tú, con 8 años, ya eres más hombre que mucha gente grande. Estas palabras dieron nueva fuerza a Lucas. Al día siguiente, fue a la clínica con renovada determinación. Luz lo recibió con un balido que parecía más fuerte, más alegre. Varios de los tumores más pequeños habían desaparecido completamente,
y los más grandes estaban visiblemente más pequeños. Doctor Enrique, dijo Lucas, ¿cree que podemos hacer una reunión en la plaza? Quiero contarles a todos cómo Luz está mejorando. Quiero que lo vean con sus propios ojos. El veterinario sonrió. Había algo en la determinación del niño que lo inspiraba. ¿Sabes qué, chico? Creo que es una excelente idea. La reunión se programó para el domingo siguiente, en la plaza central del pueblo. Lucas pasó la semana preparando lo que diría, ensayando frente al espejo y pidiendo a sus padres que opinaran sobre su discurso. Cuando llegó el domingo, unas 50 personas se reunieron en la plaza. Estaban presentes tanto los partidarios como los escépticos, incluyendo al señor Augusto y sus seguidores. El doctor Enrique llevó a Luz en una pequeña carretilla, y cuando el animal fue presentado al público, hubo murmullos de sorpresa. La transformación era innegable. El cordero que meses antes estaba casi muerto, cubierto de tumores necrosados, ahora presentaba solo algunas cicatrices y algunos pequeños nódulos residuales. Su pelaje, aunque aún no completamente blanco, había recuperado mucho de su brillo original. Más importante, Luz se mantenía de pie con firmeza y demostraba interés por el entorno. Lucas subió a una pequeña plataforma improvisada, y con una madurez impresionante para sus 8 años, comenzó a hablar. Amigos, sé que algunos piensan que estamos perdiendo el tiempo y el dinero con Luz. Lo entiendo, cuando vemos a un animal sufriendo, a veces parece más fácil rendirse, pero aprendí algo importante en estos meses. No salvamos animales o personas porque sea fácil, lo hacemos porque es lo correcto. Un silencio respetuoso invadió la plaza, incluso los niños dejaron de jugar para escuchar. Luz no pidió enfermarse, nadie lo pide, pero cuando alguien necesita ayuda, debemos elegir, ayudamos o hacemos como que no vimos. Yo elegí ayudar, mi familia eligió ayudar, el doctor Enrique eligió ayudar, y miren el resultado. Hizo un gesto hacia Luz, que en ese momento pastaba tranquilamente en un rincón de la plaza. Pero ¿saben qué es lo que más me alegra? No es solo que Luz haya mejorado, es haber visto a tanta gente buena ayudando. Doña Concepción trayendo pan, don Juan haciendo el cercado, la profesora Helena organizando la campaña en la escuela. Vi que nuestra esperanza tiene mucha más gente con buen corazón que gente sin corazón. El señor Augusto, que estaba al fondo de la multitud, se sintió claramente incómodo. No estaba preparado para ser confrontado públicamente por un niño, más aún de una forma tan elegante y madura. Pero quería decir algo especial, continuó Lucas, para las personas que piensan que estamos gastando dinero en vano. Tienen derecho a pensar así, pero yo también tengo derecho a cuidar de quien necesita ayuda. ¿Y saben por qué? Porque algún día, si ustedes necesitan ayuda, espero que tengan a alguien como ustedes fueron para Luz a su lado. La frase cayó como una bomba silenciosa. Varias personas bajaron la cabeza, visiblemente conmovidas por las palabras del niño. Doña Marlene, una de las más vocales críticas al tratamiento, sintió que se le humedecían los ojos. Para terminar, quiero decir algo, dijo Lucas, bajando de la plataforma. Luz me enseñó que no importa cuán herida esté una vida. Si cuidamos con amor y no nos rendimos, siempre hay posibilidad de curación. Y eso vale para los animales, para las personas y hasta para la comunidad. Lo que sucedió después fue algo que nadie esperaba. El señor Augusto, visiblemente avergonzado, se acercó lentamente a la plataforma. Todos guardaron silencio, esperando algún tipo de confrontación. Muchacho, dijo él, con la voz un poco temblorosa. Creo que estaba equivocado. Lucas lo miró con curiosidad, sin ningún rastro de rencor en su mirada. Pasé tanto tiempo pensando en números y costos que olvidé pensar en el corazón, continuó el señor Augusto. Tú, con 8 años, me has dado una lección que llevaré por el resto de mi vida. Sacó del bolsillo un billete de 50 pesos y se lo extendió al doctor Enrique. Esto es para ayudar con lo que falte del tratamiento. Y si necesitan más, pueden contar conmigo. Lo que siguió fue una ola de emoción que recorrió la plaza.
Personas que habían sido escépticas se acercaron para ver a Luz de cerca y quedaron impresionadas con su recuperación. Doña Marlene se disculpó públicamente con la familia de Lucas. Otras personas se ofrecieron a ayudar no solo con Luz, sino con cualquier animal herido que apareciera en la villa. Pero la verdadera transformación no estaba ocurriendo solo con Luz o con la comunidad. Estaba ocurriendo con el propio Lucas. El niño tímido y reservado se había convertido en un líder natural, alguien capaz de inspirar a adultos con su pureza de corazón y determinación. El doctor Enrique, observando toda esa escena, sintió algo que no sentía hacía décadas: orgullo genuino de su profesión. No el orgullo técnico de un diagnóstico certero o una cirugía exitosa, sino el orgullo humano de haber formado parte de algo más grande que él mismo. «¿Sabes, Lucas?», dijo él, mientras revisaba a Luz después de la reunión, «en 40 años de veterinario, nunca vi nada igual. Y no hablo solo de la recuperación de Luz, hablo de lo que hiciste con la gente. No hice nada del otro mundo, doctor Enrique, solo cuidé a un amigo». Exactamente, y a veces eso es lo que le falta al mundo, gente que simplemente cuida. Los meses que siguieron fueron de consolidación de la recuperación de Luz y de fortalecimiento de los lazos comunitarios que se habían formado durante el tratamiento. El cordero pasó a vivir en un pequeño pasto en el fondo de la clínica, pero recibía visitas diarias, no solo de Lucas, sino de varios niños de la villa que se habían enamorado de su historia. Luz se convirtió en una especie de mascota de la comunidad. Su historia se extendió a villas vecinas, y personas venían de lejos para conocer el Cordero Milagroso y al niño que no se rindió con él. Lucas, inicialmente tímido con tanta atención, pronto se dio cuenta de que podía usar su nueva notoriedad para algo más grande. Comenzó a organizar pequeñas charlas en la escuela sobre el cuidado de los animales. Creó un grupo de niños dedicado a buscar y cuidar animales heridos o abandonados. Convenció a los padres para transformar parte del patio en una pequeña enfermería improvisada, siempre bajo la supervisión del doctor Enrique. «Mamá», dijo un día, mientras cuidaba de un gatito con una pata rota, «creo que quiero ser veterinario cuando crezca». Doña Marina sonrió. No era sorpresa. Había meses observando a su hijo interactuar con animales de una forma casi mágica, como si hablara un idioma que solo ellos entendían. «Entonces serás el mejor veterinario del mundo», respondió, besando la frente de su hijo, «porque tienes lo más importante, un corazón que no sabe rendirse». La transformación del señor Augusto también fue notable. El hombre que antes solo veía costos y beneficios, pasó a ser uno de los mayores apoyadores de las iniciativas de protección animal de la villa. Financió la construcción de un pequeño refugio e incluso adoptó 2 perros abandonados. «¿Sabes lo que aprendí de ese niño?», decía a quien quisiera escuchar. «Que tener dinero no sirve de nada si no tenemos corazón para usarlo de la manera correcta». El doctor Enrique también cambió. Su consultorio, antes enfocado solo en tratamientos técnicos y funcionales, se transformó en un centro de educación sobre el cuidado animal. Comenzó a dar charlas gratuitas sobre primeros auxilios veterinarios e incluso enseñó a Lucas y a otros niños a hacer curaciones básicas. «Ese chico me recordó por qué me hice veterinario», le confió a un colega. «No fue por ganar dinero o tener estatus, fue por cuidar vidas, todas las vidas». Pero de todas las transformaciones, la más hermosa estaba ocurriendo en la propia aldea. Esperanza, antes una comunidad común donde la gente se saludaba educadamente pero vivía sus vidas de forma aislada, se había convertido en un lugar donde todos cuidaban de todos. Cuando doña Francisca, una anciana, sufrió un derrame cerebral, la respuesta de la comunidad fue inmediata. Organizaron turnos para cuidarla, le llevaron comida, le hicieron compañía. «Fue Luz quien nos enseñó», decía doña Concepción. «Si podemos cuidar de un animal desconocido, imagínense de una vecina». Cuando la familia Santos perdió su casa en un incendio, toda la aldea se movilizó para reconstruirla. Cuando el pequeño Pedro se rompió el brazo y sus padres no tenían dinero para el hospital,
hicieron una colecta que cubrió todos los gastos. Lucas no solo salvó a Luz, observó la profesora Elena durante una reunión de padres, salvó a nuestra comunidad, nos recordó que somos una familia, y así, llegamos al momento descrito al inicio de esta historia. Era una tarde dorada de marzo, casi un año después de que Lucas encontrara a Luz por primera vez. El cordero, ahora completamente recuperado, pastaba libremente en el campo cerca de la escuela. Su pelaje era de un blanco deslumbrante, sin ningún rastro de los tumores que casi lo matan. Lucas estaba sentado en la cerca que separaba el pasto del camino, observando a su amigo con una sonrisa de pura satisfacción. A su lado, sentados en la misma cerca, estaban varios otros niños que se habían inspirado en su historia para también cuidar de animales necesitados. Lucas, dijo María, una niña de 7 años que había adoptado un gato ciego, ¿crees que Luz recuerda cuando estaba enfermo? Lucas observó al cordero por unos segundos antes de responder. Creo que sí recuerda, pero creo que recuerda más el amor que recibió que el dolor que sintió. En ese momento, como si entendiera la conversación, Luz se acercó a la cerca y apoyó la cabeza en la mano de Lucas. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. Era un gracias silencioso, una demostración de gratitud que no necesitaba palabras. El doctor Enrique, que pasaba por allí volviendo de una consulta en una granja vecina, detuvo su coche y bajó para unirse al grupo. En los últimos meses, esa cerca se había convertido en un punto de encuentro informal de la comunidad, donde niños y adultos se reunían para observar a Luz y compartir historias. ¿Y entonces, doctor?, preguntó Lucas, ¿aún le sorprende la recuperación de Luz? El veterinario sonrió, ajustándose las gafas. Chico, me sorprende todos los días, no solo con su recuperación física, sino con todo lo que ustedes han construido alrededor de esta historia. Era verdad, lo que había comenzado como un simple caso veterinario, se había transformado en algo mucho mayor. La historia de Luz había inspirado la creación del primer centro de protección animal de la región, financiado por donaciones de la propia comunidad y de personas de ciudades vecinas que conocieron la historia. Lucas se había convertido, oficialmente, en el guardián de Luz, título que la comunidad le dio en una pequeña ceremonia a finales del año anterior. Pero más importante que cualquier título, se había convertido en un ejemplo vivo de que la edad no define la capacidad de marcar la diferencia en el mundo. ¿Sabe lo que aprendí con todo esto?, dijo Lucas, todavía observando a Luz pastar, que cuidar no se trata de ser grande o pequeño, rico o pobre. Se trata de elegir ver el sufrimiento y decidir que vas a hacer algo. Pero quizás lo más hermoso de toda esta historia no sea solo la recuperación de Luz o el crecimiento de Lucas. Lo más hermoso es que, hasta hoy, cuando alguien en esperanza se encuentra con algún animal o persona sufriendo, lo primero que piensa es, ¿qué haría Lucas? Y la respuesta siempre es la misma: cuidaría con amor, no se rendiría, y transformaría ese momento de dolor en una oportunidad para mostrar lo mejor de la humanidad. Porque esa es la verdadera lección que el niño Lucas y el cordero Luz dejaron al mundo, que no importa cuán pequeños seamos o cuán grandes sean los problemas a nuestro alrededor, siempre podemos elegir ser la diferencia en la vida de alguien. Y cuando hacemos esa elección, no solo salvamos a quien está sufriendo, sino que también salvamos un pedacito de nuestra propia alma y del mundo entero. Y así, mientras Luz sigue pastando en los campos de esperanza, su historia resuena mucho más allá de las colinas verdes, recordándonos a todos que a veces la mayor revolución que podemos hacer es simplemente importarnos unos a otros, sin rendirnos, sin juzgar, sin medir costos. Porque al final de cuentas, cuando se da consuelo a quien más lo necesita, la propia vida florece a nuestro lado.